Hola, buenas tardes chicos de quinto C, ¿cómo andan? Bueno, soy Analía, la profe de matemática, y les voy a explicar el tema de función lineal. Bien, vamos a comenzar repasando el concepto de función. Ustedes el año pasado vieron que una función es una relación entre dos variables, bien, es decir, entre dos propiedades, dos magnitudes que podemos medir y que toman diferentes valores. ¿Sí? Bueno, a estas variables que se relacionan las vamos a llamar independiente y dependiente. Bien, ¿por qué? Porque una depende de la otra. Las funciones pueden representarse a través de tablas, de gráficos o de fórmulas. Entonces nosotros vamos a llamar a la variable independiente como x y en un gráfico la vamos a representar en el eje x. A la variable dependiente la vamos a llamar como y en un gráfico la vamos a representar sobre el eje y. Para que una relación entre dos variables sea función, se debe cumplir la condición de que a cada valor de la variable independiente le tiene que corresponder un solo valor de la variable dependiente. Bien, en nuestros problemas que ustedes resolvieron en el práctico, en el primero, la variable independiente era el tiempo y la dependiente la distancia, ya que la distancia a la que se encuentra el tren depende del tiempo transcurrido de viaje. Y en el segundo problema, la temperatura de la sustancia depende del tiempo, es decir, de la cantidad de minutos que van transcurriendo a medida que comenzó el experimento. Como dijimos, una función puede representarse de estas tres maneras. Bien, la fórmula de una función lineal siempre va a tener esta estructura. F de x igual a por x más b. A y b son números reales. Bien, entonces decimos la función que depende de x es un número real por x, que es la variable independiente, más otro número real. Este número que está multiplicando a la x va a recibir el nombre dependiente y este que está solo va a recibir el nombre de ordenada al origen. Entonces, pendiente, el número que multiplica a x, ordenada al origen, el número que está solo. La gráfica de una función lineal siempre es una recta, pero atención, no es una recta vertical porque no sería una función. Entonces, podemos tener rectas que sean crecientes o rectas que sean decrecientes. Siempre para analizar el crecimiento de una función leemos el gráfico de izquierda a derecha. Entonces, si vemos que leyendo el gráfico de izquierda a derecha la función crece, bien, la recta es creciente, esto ocurre porque la pendiente es positivo. Quiere decir que este valor es positivo cuando la recta es creciente. Y si la recta es decreciente, es porque la pendiente es negativa, es decir, que este número es negativo. ¿Cuáles son el significado que tienen la pendiente y la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen es el valor que toma la función que toma y cuando x vale 0. Cuando x vale 0, acá la función toma este valor. Vemos que gráficamente la ordenada al origen es el punto donde la recta corta al eje y. Bien, este valor es la ordenada al origen. En este gráfico, la ordenada al origen estaría acá. ¿Sí? Y la pendiente lo que nos indica es la inclinación de la recta. Es decir, cada vez que x aumenta aumenta una unidad, ¿cuánto aumenta o cuánto disminuye la variable sobre el eje y? Entonces, si x aumenta un lugar, ¿cuánto aumenta y? Eso nos está indicando la pendiente, la variación que tiene y con respecto a x. Acá sería, cada vez que x aumenta una unidad, ¿cuánto disminuye y? En el ejemplo de los problemas que ustedes tenían para resolver, en el problema 1, bien, la fórmula que representaba la distancia a la que se encontraba el tren es 40 por t más 100. Esta d nos representa la distancia y la t minúscula el tiempo, es decir, las horas de viaje. ¿Sí? En este caso, 40 es la pendiente.
¿Por qué? Porque cada hora transcurrida la distancia aumenta 40 kilómetros. Y la ordenada al origen, que lo simplificamos de esta manera, la ordenada al origen es 100. ¿Por qué? Porque es la distancia inicial del tren, es decir, cuando el tiempo vale 0, el tren se encuentra a 100 kilómetros de distancia. Y a partir de allí comienza a aumentar 40 en cada intervalo de tiempo. Por eso la recta les quedó creciente, porque la distancia aumenta. En el segundo problema, la ordenada al origen es 12, que es la temperatura inicial de la sustancia. Cuando el tiempo, T minúscula, vale 0, la temperatura inicial de la sustancia es de 12 grados. Y la pendiente es menos 3, ya que la temperatura disminuye, por eso es negativa, disminuye 3 grados cada minuto que transcurre. T mayúscula, temperatura. La temperatura en función del tiempo. Bien, entonces esta pendiente nos indica que la temperatura disminuye 3 grados y que la temperatura inicial era 12 grados centígrados. Vamos a ver otros ejemplos. Bien, f de x igual 2x menos 3. La pendiente es 2, porque es el número que está acompañando, que está multiplicando a x. Y la ordenada al origen es menos 3. En el segundo ejemplo, la pendiente es el número que está multiplicando a x, 3. Y la ordenada al origen es menos 4. En el último, la pendiente es el número que está multiplicando a la x. Como acá no tenemos ningún número, decimos que hay un 1. El 1 delante de la x, el coeficiente 1, no se escribe. Bien, pero sabemos que ese es el valor de la pendiente. Y la ordenada al origen es 2.